bueno, al parecer hubo una negativa de un registro, ¿no? Es correcto. Ajá, Eh, pues, digo, sí, pues si gusta comenzar. sí, claro, muchísimas gracias, licenciados. Digo, acudiendo además al profesionalismo de sala superior, que siempre los caracteriza, yo lo sé. En este caso, pues básicamente lo que estamos haciendo es buscar constituir un litigio estratégico vinculado a este tema de los registros de candidaturas independientes, particularmente en este caso el suscrito es además el interesado. Sí, en este litigio, particularmente acá en el estado de Aguascalientes. Básicamente la litis estriba respecto de la particularmente convencionalidad, y queremos ser muy puntuales en esto, del tema del porcentaje para acceder a una candidatura independiente. Nosotros sabemos, bueno, yo sé que ya por algún tiempo Sala Superior, con base en las acciones de inconstitucionalidad que en el año 2014-2015 fueron resueltas por la Corte, sé que esta sala ha sostenido un criterio relativo a la imposibilidad del estudio de la proporcionalidad o constitucionalidad de este porcentaje. Pero lo que advertí cuando estudié el tema, o lo que hemos advertido quienes proponemos o estamos impulsando esta causa, es que ni la Corte ni la Sala Superior hicieron nunca un estudio de convencionalidad, ¿sí? Y en ese sentido nosotros lo que advertimos es que se podría configurar, de hecho es lo que sostenemos, una violación a esta fórmula que se utiliza en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al acceso a cargos públicos en condiciones generales de igualdad, que es además una expresión que no tiene un análogo dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y que en ese sentido sostendríamos que tendría que interpretarse o integrarse al marco jurídico con base en el cual se hiciera a cabo la valoración de la justificación jurídica de este umbral que se utiliza para validar las candidaturas. Nosotros sostengo en este caso que no existe al día de hoy un pronunciamiento judicial por parte de una autoridad del Estado mexicano respecto de la aplicabilidad de esta fórmula contenida en los tratados internacionales en relación al umbral. Y en ese sentido, además, creemos, se sostiene, que este requisito del 2% de firmas resultaría directamente violatorio de este principio del derecho a cargos públicos en condiciones generales de igualdad, toda vez que al llevar el umbral hasta el 2% de la lista nominal, en este caso concreto hay un trato diferenciado respecto a quienes componen los partidos políticos, que para su constitución y existencia solo requieren el 0.26% del listado nominal. Esto además puesto en el caso concreto, que también es un tema que creo que se debería de valorar, que es lo que estamos sosteniendo. En el caso concreto además puede ilustrarse de formas que creemos bastante relevantes para nuestra causa. En el caso de Aguascalientes, el 2% suponía alrededor de 20,000, 21,000 firmas de apoyo ciudadano para constituir una candidatura independiente al Senado de la República, como es el caso. En la demarcación territorial del estado de Aguascalientes, sostenemos y evidenciamos en el recurso, ningún partido político nacional tiene 20,000 afiliados. De hecho, el partido que más afiliados tiene 13,000, que es el partido Morena, y después está el partido Acción Nacional, que tiene 10,000 afiliados, ¿sí? Nosotros entendemos que cómo podría ser razonable que se le pida a un ciudadano, cumpliendo con la fórmula de las condiciones generales de igualdad, tener prácticamente el doble del apoyo en términos ciudadanos que tiene un partido político en los hechos en Aguascalientes hoy en día. De hecho, con relación, por ejemplo, al PT, al Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo tiene en Aguascalientes alrededor de 1,900 afiliados oficiales, lo que registra la plataforma del INE como afiliados en Aguascalientes. Nosotros se recolectaron 3,830 firmas, finalmente fueron validadas por el INE alrededor de 3,500. Esto supera el umbral del 0.26 que se requerirían en la demarcación territorial del estado de Aguascalientes para configurar un partido político local o el analogado nacional respecto del 0.26%. Entonces nosotros sostenemos que ahí hay un trato desigual,
¿sí? Vinculado al tema pues bueno, los números parecen muy claros, ¿sí? Se piden 20,000 firmas para el registro de una candidatura independiente. Los partidos políticos en Aguascalientes, ninguno pasa de 13,000. Hay partidos políticos que de hecho tienen menos de 2,000 afiliados. Nosotros tenemos 3,800, 3,500 firmas. Y el 0.26% en Aguascalientes se alcanza con alrededor de 2,700 firmas de apoyo ciudadano para poder constituir un partido político, que es el umbral de configuración legal que en el Estado mexicano se ha establecido para determinar la posibilidad de constituir un partido político, que en última instancia, en una lógica de principio democrático, creo que todos entendemos que está configurado por personas, por ciudadanos, ¿sí? Al margen de que me hago cargo, de hecho también está explicado en el recurso, de alguna interpretación que hizo en su momento la Suprema Corte de Justicia respecto de la naturaleza diferenciada de las candidaturas independientes en relación con los partidos políticos. Pero cuando uno lee esas acciones de inconstitucionalidad, particularmente hay por ahí una acción de inconstitucionalidad que lo referencia muy claramente, creo que es muy claro que esa diferenciación que hace la Suprema Corte de Justicia va vinculada al tema de las reglas de financiamiento, ¿sí? Pero no al tema sustantivo de la legitimidad democrática subyacente en los individuos o ciudadanos que constituyen o que dan la legitimidad jurídica en su voto activo y en el ejercicio de la configuración de su voto activo o pasivo, su derecho a autoorganización, como se le quiera llamar, para poder constituir una fuerza política. En este contexto de inconvencionalidad, porque yo entiendo perfectamente que de alguna forma podría estar todavía la línea de precedentes que esta sala superior ha sostenido respecto de la posibilidad o no posibilidad de juzgar este tema en atención a las acciones de inconstitucionalidad de la Corte. Nosotros entendemos que en inconvencionalidad esto debería ser estudiado por la sala superior, y obviamente en una lógica de proporcionalidad sería procedente la inaplicación, que es lo que estaríamos solicitando, vinculándolo a este parámetro del 0.26, que es lo que consideramos que en sana racionalidad cumple con el principio de acceso a cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Eso por cuanto toca al tema de inconvencionalidad. Y nosotros, insisto, solicitamos que se interprete el marco convencional al caso concreto, y explicitamos que el marco convencional en el caso concreto al día de hoy, al menos no lo pudimos encontrar, jamás ha sido interpretado y aplicado, y entendemos pues que es parte también de las normas jurídicas que se tienen que aplicar a la resolución del caso concreto. Ese es por una primera parte el planteamiento. En una segunda parte de la demanda, lo que se plantea es que el análisis conjunto de las acciones de inconstitucionalidad que advertimos que existían en este tema, pudimos ver que la Corte estableció una serie de condicionantes que nos parece que podrían o deberían de interpretarse de forma sistemática. Cuando esto fue combatido en el año 2014-2015, cuando esas acciones de inconstitucionalidad declararon la constitucionalidad de estos porcentajes, uno advierte que la Corte estableció un par de temas ahí en sus razonamientos. Uno de ellos, el tema de que los accionantes en aquellas acciones de inconstitucionalidad no habían ofrecido parámetros con respecto a los cuales llegara la inconstitucionalidad o la Corte pudiera establecer la inconstitucionalidad de la medida. De hecho, hay una acción de inconstitucionalidad donde la Corte propiamente lo establece de forma puntual. Yo llego a la conclusión de constitucionalidad, dice la Corte, dado que no me aportaron un parámetro objetivo contra el cual yo pudiera llegar a una conclusión distinta. Por lo tanto, en contrario sentido, es obvio que la Corte está reconociendo la posibilidad de que en la existencia de parámetros objetivos con los cuales pudiera llegarse a advertir que es una medida que es violatoria de proporcionalidad o de derechos fundamentales, pudiera llegarse a la conclusión contraria, es decir, a la inconstitucionalidad de la medida. En este sentido, pues nosotros creemos que esta interpretación conjunta del contenido de estas acciones de inconstitucionalidad sí da margen para que incluso en análisis constitucional, frente a elementos concretos, que es lo que estamos aportando en este caso, los que ya referí,
el tema de que en el estado de Aguascalientes esto implique 20,000 firmas de apoyo ciudadano, de que en Aguascalientes ningún partido político tenga 20,000 afiliados, que en el caso concreto la candidatura que estamos buscando postular supera el margen del 0.26% y que incluso hay partidos políticos, el caso del PT, que tienen mucho menos de ese número de afiliados en Aguascalientes. Y otro elemento que además agregamos, que es un elemento de contexto, que en este caso particular de esta elección federal que va corriendo, de hecho no existe ninguna candidatura independiente al Senado de la República. Nosotros consideramos que de el conjunto de todos esos elementos que consideramos objetivos y concretos, se podría llegar claramente a la conclusión de que esta restricción de derechos fundamentales es inconstitucional contra el parámetro que estableció la Corte de juzgar esta restricción con base en elementos objetivos. Uno entendería que la Corte puede llegar a ese razonamiento en un ejercicio de control abstracto, que es la acción de inconstitucionalidad, pero me parece que en este caso concreto la Corte dejó abierta una ventana para que se llegara a una conclusión distinta sobre elementos objetivos y concretos que uno puede entender no son propios de una acción de inconstitucionalidad como medio de control abstracto, ¿no? Entonces ese tema también lo estamos haciendo valer. Y por último, no sin dejar obviamente de hacerlo valer, también hacemos valer un agravio vinculado fundamentalmente al tema de la complejidad que se derivó en el proceso, en la integralidad del proceso de recolección de firmas de apoyo ciudadano. Particularmente nosotros consideramos hay una omisión por parte del Instituto Nacional Electoral de desplegar acciones que nosotros entendemos que con base con el principio de máxima publicidad deberían implicar acciones positivas para poder dar a conocer al conjunto de la ciudadanía la dinámica de la recolección de apoyo ciudadano y quiénes son los ciudadanos que están buscando recolectar ese apoyo. Porque lo que ahí vimos o experimentamos, el suscrito de hecho, pues es que había muchas personas que tenían desconocimiento del proceso, que tenían miedo a entregar sus datos personales, cosa que además es muy entendible, ¿sí? Y que esto naturalmente en su conjunto no abona a los principios de certeza y objetividad que forman parte del conjunto de bases constitucionales que rigen la materia electoral, ¿no? O sea, nosotros creemos que la gente, que los ciudadanos sostenemos que en esta omisión de la autoridad administrativa de desplegar acciones objetivas y concretas que pudieran dar a conocer a los ciudadanos la dinámica de este procedimiento, pues crea un margen de incertidumbre, un margen de falta de seguridad jurídica, un margen de desconocimiento por el cual los ciudadanos pues naturalmente reservan la posibilidad de dar este apoyo ciudadano por el miedo a qué es lo que va a pasar con una persona que les piden su credencial con sus datos personales para tomarle una fotografía y además identificarlo con la fotografía, ¿no? Nosotros creemos que esto debería tener otra lógica que facilitara, dar seguridad a los ciudadanos de que no se van a usar sus datos personales para fines ajenos a lo que es propiamente el proceso democrático, y en ausencia de estas acciones nosotros consideramos que incluso podría configurarse un agravio en base a estos principios: máxima publicidad, objetividad, certeza, que básicamente estableciera la imposibilidad a la que se arribó para poder llegar a un porcentaje más elevado de firmas, ¿no? Genéricamente ese es el litigio. No está de más, yo sé que ustedes son todos muy conocedores de la materia electoral, que esto trata de ser un litigio estratégico. Sostenemos, el suscrito y algunas otras personas que nos han apoyado en esta empresa, esto ya no es un argumento jurídico, me queda claro, pero no quiero dejar de hacerlo valer, que nuestro sistema de partidos tiene muchas deficiencias para cualquier ciudadano que quiera acceder a través de los partidos políticos a un cargo público, y que las restricciones que se han puesto a estas candidaturas independientes pues básicamente van a contrasentido de lo que la propia reforma constitucional, esto también lo establecimos en el recurso, la propia reforma constitucional que estableció las candidaturas independientes buscaba, que era que hubiera competencia por parte de ciudadanos, que establecieran una dinámica de rivalidad o un acicate, creo que es la palabra que utiliza la reforma, para que los partidos políticos pudieran mejorar una democracia participativa. Esto al día de hoy consideramos que no se ha logrado. Estamos también solicitando como parte del argumentario que se haga una interpretación histórica de la evolución de esta figura
en este caso en el Estado mexicano los últimos 10 años. Y creo que nos daremos cuenta, creo que cualquier persona podría arribarse a dar cuenta de que estas candidaturas con estas condicionantes, con estos requisitos que consideramos desproporcionales por todo lo que ya he dicho, pues no cumplen con las finalidades constitucionales para las que fueron concebidas. Y en ese sentido creo que el tribunal, en ejercicio de su facultad para interpretar el marco convencional y constitucional, pues debería de buscar, respetuosamente lo digo, privilegiar, generar condiciones más democráticas para la participación de todos los ciudadanos en el proceso electoral. Esa es la lógica que persigue esta acción, independientemente de que no se niega también el interés particular de participar de este proceso. Yo les agradezco mucho el tiempo y la paciencia para el monólogo. No, muy interesantes los argumentos. Pues el nombre del magistrado Felipe Lamata, la licenciada Anabel Cordiño, el licenciado Jesús Cadena y un servidor Jorge Cuevas, pues el magistrado nos encomendó precisamente estar aquí porque pues para él es muy importante conocer sus argumentos. Tomamos nota de todo. Todos estos argumentos se los vamos a hacer llegar porque él está muy interesado. Digo, él